Hola, yo soy Adrián Rodríguez y este vídeo presentación es el proyecto final de la tercera edición del curso de simulación electromagnética con ANSYS para el diseño electrónico, que está organizado por GONASAT. Y bueno, este proyecto consiste en el análisis tanto estructural como de la simulación de una antena de bocina tipo Potter o Potter Horn Antena. Y bueno, esto es un ejemplo que ya viene incluido en los archivos de ejemplos de HFSS. Y básicamente el objetivo de este proyecto es entender tanto su funcionamiento, el funcionamiento de la antena, como el comportamiento electromagnético, observando cómo este tipo de geometría puede afectar a los distintos parámetros de antena. Entonces, vamos a comenzar explicando un poco por qué este tipo de antena. Y bueno, básicamente este tipo de antena es bastante típica y conocida, ya que tiene un diagrama de radiación totalmente simétrico y además es capaz de suprimir los lóbulos laterales debido a su geometría, ¿vale? Entonces, como podemos ver en la pantalla, aquí tenemos la estructura de la antena y, bueno, pues podemos ver que está compuesta por aluminio, un perfect conductor y vacío. Y la estructura completa de la antena es de aluminio. Luego tenemos el puerto que por donde vamos a citar a la antena, que es de conducto perfecto. Y luego tenemos el vacío, que bueno, es el interior de la antena y luego el entorno en el que vamos a analizar, que vamos a aplicar un boundary de radiación para analizar qué es lo que sale de la antena. Entonces, aquí en este otro proyecto tengo eh, las secciones de la antena por separado para poder entenderlo mejor. Y entonces, aquí tenemos la primera sección de la antena, ¿vale? Que es la sección A. Y bueno, como podemos ver, es una guía de onda cilíndrica que, bueno, básicamente se encarga de transportar las ondas electromagnéticas que entran a la antena em, por el puerto de excitación hacia el interior, ¿vale? De la antena. Y en este tipo de antenas se consigue excitar tanto el modo TE11, que es el modo fundamental, y el modo TM11. Luego tenemos la sección B, ¿vale? Que es básicamente una sección de transición hacia el resto de la antena. Entonces lo que hace es ensanchar un poco el diámetro de la guía de onda para conseguir una mejor adaptación de la impedancia y para preparar la entrada de estos dos modos de electromagnéticos que hemos mencionado antes hacia la siguiente sección, que es la C. Esta es una sección de fase. Como ya he dicho antes, em, esta antena elimina los lóbulos laterales. Esto lo consiguen diseñando esta sección con una longitud muy concreta, ¿vale? Entonces, los modos electromagnéticos al entrar a la antena van con fases distintas, no tienen por qué ser la misma. Pero gracias a esta sección de la antena con una determinada amplitud y longitud, se consigue sincronizar estos dos modos electromagnéticos y hacen que lleguen al final de la antena sincronizados, ¿vale? Y bueno, luego tenemos la sección D, que es, por así decirlo, la bocina dentro de la antena de bocina. Y básicamente, o sea, no se nota porque está muy ligeramente ensanchada, está en torno a 0,41 grados, el ensanchamiento que tiene esta parte de la bocina, pero igualmente es lo justo para que las ondas salgan de forma eficiente y que se eviten gran parte de las reflexiones que se pueden producir en una antena de bocina. Entonces, en el caso de que queramos rediseñar la antena para adaptarla a cualquier tipo de proyecto que queramos hacer, tenemos la ventaja de que este tipo de antenas se pueden parametrizar, entonces no tendríamos que volver a rediseñar todo lo que es toda la antena. Entonces, simplemente cambiando los distintos parámetros que tenemos aquí ya puestos, pues ya tendríamos el diseño completo y no tendríamos que volver a hacer la entera. Entonces, aquí podemos ver la lambda, la longitud de onda, ¿vale? También podemos ver la anchura del metal, que en este caso es aluminio. Luego también podemos ver todos los radios y altura de todas las secciones de la antena y la frecuencia de corte, que en este caso pues son 30 GHz. Bueno, para realizar la simulación, ¿vale? De la antena, hemos empleado una técnica híbrida que nos ofrece HFSS, ¿vale? Esta técnica se llama FEBI y cuyas siglas significan Finite Element Boundary Integral
Y básicamente combina el método de elementos finitos, que es el que suele usar HFSS para resolver el campo en un volumen cerrado, con las integrales de contorno, ¿vale? Ya que necesitamos representar que el espacio es infinito, ¿vale? Entonces, lo que hace HFSS es encerrar la antena en un volumen cerrado, calcular dentro de este volumen el campo con el método de los elementos finitos y luego utiliza estas integrales de contorno para simular el campo en infinito. Y bueno, pues esto que acabo de decir lo podemos ver aquí en la antena completa, em, aquí en Hybrid Regions, y aquí podemos ver este volumen que ya he comentado que contiene a toda la antena, ¿vale? Y es donde se van a calcular el campo. Y bueno, es esto. Por otro lado, también podemos ver aquí el setup, ¿vale? Que está en auto y básicamente hacemos un sweep, un barrido en frecuencia desde 28 GHz hasta 32, centrado en los 30 GHz de la frecuencia de trabajo. Y además también podemos ver aquí que en el PEC, ¿vale? Que lo hemos mencionado antes, aquí tenemos un waveport, ¿vale? Que será por donde se introduzcan las ondas electromagnéticas a la antena. Bueno, pues una vez hemos terminado de analizar la estructura de la antena y las secciones que la componen y también de analizar el proceso de simulación que se ha llevado a cabo, pues vamos a ver los resultados. Entonces, vamos a empezar viendo el campo en la apertura de la antena, que como podemos ver corresponde a lo que hemos estado hablando antes de este tipo de antena, y es que es totalmente simétrico, lo que quiere decir que en el punto de radiación los dos modos electromagnéticos que hemos comentado antes llegan en fase, ¿vale? Llegan sincronizados. Luego también podemos ver el parámetro S, S11, que como, bueno, podemos ver que tiene un pico en torno a la frecuencia de trabajo, que son 30 GHz, y que está muy bien adaptado, ¿vale? Está por debajo de los menos 10 dB, de hecho son en torno a menos 36 dB, exactamente está en menos 36,9, casi 37, casi menos 37 dB. Entonces, pues la adaptación es perfecta prácticamente, y esto quiere decir que pues todo lo que entra a la antena se irradia, ¿vale? Todo el campo, toda la energía se irradia y muy poco se ve reflejado. Luego también podemos analizar la directividad, que como podemos ver, también cumple con lo que hemos estado hablando antes de este tipo de antenas, y es que acumula toda la energía, o prácticamente toda la energía, en una sola dirección, que esto sería básicamente, bueno, no lo vamos a ver, pero es básicamente a la salida de la bocina, y bueno, pues es totalmente simétrico también, que eso también es algo que hemos dicho antes, que era característico de esta antena. Y bueno, para ver el diagrama de radiación en el esquemático, lo primero que tenemos que hacer es quitar el campo y activar esta opción. Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente este tipo de antena acumula prácticamente toda la energía en una única dirección, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vamos a ver el ancho del haz, que está aquí, que es otro parámetro que nos indica que esta antena tiene una concentración de energía en la dirección principal muy alta, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Eso sería todo y muchas gracias por escuchar.